Hola, ¿qué tal chicos de Cuarto UNAM? Espero que estén muy bien. El día de hoy vamos a hablar acerca de la Guerra Fría. Comenzamos. La guerra es un escenario en donde se confrontan las vanidades de los gobernantes, un jugoso negocio para los empresarios de la muerte, un entretenimiento para los estrategas militares de alto rango, pero muerte y sufrimiento para el hombre común. Con esta frase iniciaremos nuestra clase. La Guerra Fría fue un conflicto que sucedió entre los años 1947 y 1991, a partir del término de la Segunda Guerra Mundial, y se llamó así porque a pesar de las tensas relaciones entre Estados Unidos y la Unión Soviética, estos países nunca llegaron a enfrentarse militarmente. Es decir, aunque los dos tenían ejércitos poderosos y armas nucleares, ninguno de los dos se atacó durante este tiempo. Pero ¿por qué Estados Unidos y la URSS rompieron relaciones después de haber sido aliados durante la Segunda Guerra Mundial? Cada uno de ellos contaba con un régimen político diferente. Esto llevó a que ambos se proclamaran potencias mundiales y que cada uno llevara la bandera de cómo hacer un buen gobierno. Estados Unidos tenía un régimen capitalista, mientras que la URSS un régimen socialista, los cuales se explicarán a continuación. Capitalismo. Sistema económico y social basado en la propiedad privada de los medios de producción, en la importancia del capital como generador de riqueza y en la asignación de los recursos a través del mecanismo del mercado. Socialismo. Sistema de organización económico y social cuya base es que los medios de producción sean parte del patrimonio colectivo y sea el mismo pueblo quien los administre. El orden social se plantea la justa repartición de los bienes y una organización racional de la riqueza. Causas. La URSS quería difundir el comunismo en todo el mundo, lo que alarmó a los estadounidenses. La posesión de armas atómicas por parte de los estadounidenses preocupó a la URSS. Durante la Guerra Fría se crearon los siguientes conflictos. Crisis de Berlín. Las potencias aliadas, Estados Unidos, URSS y Gran Bretaña, concertaron en la Conferencia de Yalta el 4 de febrero de 1945 como condición para garantizar la futura paz y la seguridad, el desarme y la desmilitarización y participación de Alemania en 4 zonas, una para cada aliada y otra destinada a Francia. Recuerden que Alemania perdió nuevamente en la Segunda Guerra Mundial. Estos acuerdos ratificaron en la Conferencia de Potsdam ese mismo año. Las 4 potencias convinieron en establecer un gobierno militar en cada zona, estadounidense en el sudeste, británica en el noreste, francesa en el este y soviética al oeste. Sin embargo, la ruptura de la Gran Alianza entre las potencias occidentales y la URSS se generó cuando los Estados Unidos impulsan su proyecto de unidad económica para Alemania ante el desacuerdo soviético y francés, de tal manera que para impulsar el plan, las zonas estadounidenses y británicas se fusionan en una zona económica administrativa y más adelante se adhiere la zona francesa. Al año siguiente, la Unión Soviética se retiró del Consejo Aliado del Control, en 1948, demostrando la fragmentación de la alianza. El propósito de la reforma de Estados Unidos era introducir la ayuda del Plan Marshall y arrebatarles a los soviéticos el control económico y político del este de Berlín. En ese mismo año, los comunistas atacaron el ayuntamiento de la ciudad, obligando a los representantes electos democráticamente a trasladar su sede a Berlín Oeste en el antiguo. Y Alemania fue dividida. Por un lado estuvo la República Federal Alemana Occidental, ocupada por Estados Unidos, Francia y Gran Bretaña, ella capitalista. Del otro lado estaba la República Democrática Alemana, siguiendo el modelo de las democracias populares. La partición de Alemania, territorio ubicado en el centro de Europa, representa la división bipolar del mundo que ante el antagonismo ideológico y económico de las dos superpotencias. Más tarde, se construirá un muro que dividirá a este país y a los dos sistemas económicos. La razón de su construcción fue impedir la migración de un sistema a otro. Guerra de Corea. La península de Corea se convirtió en colonia japonesa desde la primera década del siglo XX, y fue a partir de entonces que Japón trató de aniquilar todo intento de aspiración nacionalista y de autonomía política. Pero en 1943 los Estados Unidos, Gran Bretaña y China se comprometen a restaurar la autonomía de Corea. Sin embargo, las posiciones discordantes entre soviéticos y estadounidenses orillaron a que el asunto de Corea fuera llevado a la Asamblea General de la ONU para mediar y promover elecciones libres con el afán de unificar al país sin éxito alguno, dividiendo de esta manera a Corea en dos ideologías,
Por un lado estaba el gobierno provisional de Corea, quien proclamaba la República de Corea del Sur, con capital en Seúl, y cuyo gobierno es reconocido por el único legal de Corea por parte de la Asamblea General de la ONU. Esto contó además con el respaldo del gobierno de Estados Unidos. En la zona norte se funda la oficina administrativa de las 5 provincias con sede en Pyongyang, bajo el control de la Unión Soviética. El territorio del norte era el menos poblado, pero en contraste con el sur, disponía de recursos mineros, energéticos e hidráulicos y contaba con industrias y una agricultura redituable. La península coreana sería uno de los escenarios de la Guerra Fría, situada en un espacio geográfico propicio para la irradiación comunista proveniente de China y de la URSS, y de la política de contención de los Estados Unidos para dispersar el efecto dominó en el este asiático, iniciando con ello una guerra de ocupación por parte de las dos Coreas. Después de ataques y contraataques entre los bandos, se celebró una serie de negociaciones que culminan el 27 de julio de 1953 con la firma de un armisticio, que consagra la división de Corea en 2 estados separados, naciendo así Corea del Norte y Corea del Sur. Guerra de Vietnam. La Guerra de Vietnam fue un conflicto bélico entre Vietnam del Sur y Vietnam del Norte, similar a Corea del Norte y Corea del Sur, que se dio entre los años 1955 y 1975. Esta guerra se caracterizó por contar con la participación de Estados Unidos, quien apoyaba a Vietnam del Sur, y la Unión Soviética, quien apoyaba a Vietnam del Norte, cada uno con diferente sistema e ideología. En esta guerra también se buscó demostrar qué ideología era mejor. Estados Unidos perdió, y es considerada una de las batallas más deshonrosas del país estadounidense. La crisis de los misiles tuvo lugar entre el 14 y el 28 de octubre de 1962. Kennedy denunció la presencia de misiles y advirtió que todo ataque desde la isla sería respondido como si fuera un ataque soviético, y con el fin de impedir la entrada de más armamento se desplegó el bloqueo marítimo a Cuba, a través de patrullaje de navíos estadounidenses, y al mismo tiempo que se exigía de manera enérgica el retiro de los misiles. Esta coyuntura permitiría a la Unión Soviética colocar a los Estados Unidos en posición de jaque para forzarlo a dar una solución a la situación de Berlín, que constituyó un epicentro de tensión tras la construcción del muro. Esta tensión estuvo presente durante varios años. Cuando la URSS se disuelve, la Cuba socialista se queda sola en América. Conflicto árabe-israelí. Al concluir la Segunda Guerra Mundial, se descubrió el holocausto de cientos de miles de judíos llevados a cabo por los nazis. Tal situación acrecentó la idea de crear un Estado judío en Medio Oriente, mientras el flujo migratorio clandestino de judíos continuó a pesar del cerco de vigilancia de las tropas británicas. Gran Bretaña, debilitada por la guerra, no estaba en condiciones de afrontar el problema palestino y lo llevó a la ONU, instancia que crea el Comité de las Naciones Unidas para Palestina y que aprueba dividir a Palestina, separando aproximadamente la mitad del territorio para formar un Estado judío independiente. Para empezar, no existía ni había existido jamás un Estado palestino. Su creación topó con el rechazo del mundo árabe porque significaba el establecimiento simultáneo de un Estado judío en su territorio, desembocando en 1967 la Guerra de los 6 días e iniciando el conflicto árabe-israelí que hasta la fecha sigue vigente y que ha cobrado miles de vidas. Fin de la Guerra Fría. En 1985, Ronald Reagan, presidente de Estados Unidos, anunció una gran acumulación de armas atómicas, mientras la URSS estaba muy débil económicamente. Mikhail Gorbachev, líder de la Unión Soviética, adoptó una actitud conciliadora con Estados Unidos, firmando pactos para la reducción de armas. En 1989, la URSS se retiró de Afganistán y un año más tarde se firmó la reunificación de Alemania. Finalmente, en 1991, la URSS se disuelve en 15 repúblicas independientes, siendo Rusia la mayor de ellas. Esto ocasionó el fin de la Unión Soviética y de la Guerra Fría. El símbolo del fin de este conflicto fue la caída del muro de Berlín en 1989. Eso sería todo por hoy. Recuerden resolver la misión que se les encargó. Que estén muy bien y nos vemos. Hasta la próxima.